Pasamos a otro punto que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es nuestro ejemplo a seguir y nuestro maestro y nuestro referente en todo, pues también lo es en el matrimonio. Para nosotros el marido ideal, ejemplar, es el profeta sallallahu alaihi wasallam. En él tenemos que fijarnos, en su vida matrimonial tenemos muchas lecciones. Cuando ocurre algún problema, tenemos que volver al Corán y volver a la Sunna, no volver primero a las amistades y los consejos de la familia, ¿vale? El Corán el Karim nos dice: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si discrepáis sobre algún asunto, devolvedlo al Corán y al mensajero, ¿vale? De hecho, cuando nos casamos, decimos, nos casamos conforme a los mandamientos del Corán y la Sunna, es nuestra referencia. Cuando surge alguna discrepancia en la pareja y no podemos resolverla, mira, vamos a recurrir a alguien que nos lo explique desde el Corán y la Sunna. Y los dos debemos someternos a eso. Ahí no discrepamos. Tenemos nuestro sistema de valores, alhamdulillah, compartido, común. ¿Vale? Por eso he dedicado este espacio a hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam como marido. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un hombre que ama a su esposa y lo expresa en público. No solo ama a su esposa, sino que lo expresa en público en una sociedad árabe de hace 15 siglos muy machista. Cuando un hombre le preguntó, un hombre sahabi, Abdullah ibn al-As, vio que el profeta le dedicaba mucho tiempo y le prestaba mucha atención, y se pensó que era el más amado para el profeta, hasta que se atrevió a preguntárselo y le dijo, oh mensajero de Allah, ¿quién es la persona más amada para ti? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un entorno de hombres, sin ningún tipo de vergüenza ni nada, le dijo: mi mujer Aisha es la persona más amada para mí. Y el hombre le dijo: no, yo me refiero a los hombres. ¿Quién es la persona más amada para ti? Y le dijo su padre, Abu Bakr. Y le dijo Abdullah, este hombre. Y después, ¿quién? Le dijo Omar. Y cuando vio que no estaba ni en segunda ni en tercera posición, se cayó. Aquí lo que interesa de este hadith es la primera parte. Un hombre de tanta importancia, relevancia social, política, un profeta, en un entorno de hombres muy tradicional, mucho más tradicional que el nuestro, expresa su amor a su esposa no en casa, sino fuera de casa. El profeta era un esposo muy romántico, muy cuidadoso con los detalles. Lo que nos cuenta sus mujeres a veces supera la ficción, ¿no? Detalles, pues como cuando Aisha dice en un viaje en el que había hombres, mujeres, el profeta es el líder, les dijo a sus compañeros: adelantarnos vosotros, id vosotros. Y se quedó atrás con su mujer Aisha y le dijo: Aisha, vamos a hacer una carrera en la calle, en el desierto. Y dice Aisha: y en esa primera carrera yo le gané a él. Y dice, en otra ocasión más adelante, él me ganó a mí. Es decir, un ambiente de un hombre que, ya os digo, hoy se considera pues como que un hombre tan importante tiene que ser serio, tiene que ser muy estricto, tiene que ser... Y nada de eso, ¿no? Cuando Aisha radiyallahu anha dice que el profeta era muy romántico, pero lo era y era mucho más cuidadoso cuando
cuando ella estaba en su periodo mensual de virilidad y tal, y dice, cuidaba, me expresaba mucho más su cariño, su amor en este tiempo. O cuando dice que en una ocasión en la mezquita había como un baile tradicional de una fiesta del Eid, y dice, me puso así sus piernas o sus manos para levantarme para poder ver el espectáculo. Y así muchas cosas que encontramos en la sunna, en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, como el esposo cariñoso, romántico, que ama a su pareja, que la cuida, un hombre que colabora en casa y facilita las cosas. No era exigente. Llega a casa, ¿hay algo de comer? No. Agua, dátiles, lo que haya. No era un hombre exigente. Pasaban 3 meses sin encender el fuego en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y era el mejor de la creación. Eso no le quitaba valor. No le quitaba valor. No era un hombre exigente. Colaboraba en las tareas de la casa. Era un hombre fiel a su mujer. Fiel en el sentido de que su primera mujer, Khadija, muchos años después de morir, él la recordaba y hablaba de sus virtudes y trataba bien a sus amigas. Hacía una comida, una cena para las amigas de Khadija, mucho tiempo después. Respeta a su mujer y le consulta las cosas en momentos cruciales. Hay decisiones muy importantes de la historia del Islam que el profeta tomó porque su mujer porque consultó el tema a su mujer y ella le dijo su consejo. Un hombre que consulta las cosas con su mujer, un hombre que cuida su vestimenta, su higiene. Una de las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam en la sunna es que cuando los compañeros, los hombres, salían para alguna batalla, algún viaje de cualquier tipo y volvían a Medina, él los paraba antes de Medina, antes de entrar a la ciudad, y mandaba a alguien para avisar a sus esposas de que han vuelto, de que ya estamos aquí, para dar tiempo a sus esposas a prepararse. Y él dice, cuando alguien de vosotros vaya de viaje, que no vuelva a casa sin avisar a su mujer, porque necesita prepararse. Y él también tiene que prepararse antes de entrar a casa, ¿no? Un hombre que tiene tiempo para su mujer, para enseñarle, para compartir tiempo con ella, para un hombre que tolera los errores y los perdona cuando una de sus esposas le rompió un plato delante de sus amigos y lo recogió como si no pasara nada. Un hombre que no se enfada, que no pierde los nervios, aunque haya motivo a veces. Cuando incluso su pareja o su esposa comete algún error y tal, pero no pierde los nervios, no se enfada, actúa con mucha calma, siempre justo, comprensivo, objetivo. Esto es lo que dice su mujer, Aisha. Dice, el profeta Muhammad tenía la costumbre de dedicarme tiempo de conversación después del Fajr. Es decir, tenía un tiempo reservado después del Fajr para hablar conmigo. Tiempo en exclusiva, lo que hemos dicho antes, conversación. El profeta era muy cariñoso conmigo y me llamaba Ya Aish, como un diminutivo, cariñoso. Sí, un hombre cariñoso. Ella se llama Aisha y él decía Ya Aish. Cuando le preguntaron por el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, era un Corán andante. Sus modales eran el Corán. Era un Corán andante. Dice, un día el profeta me dijo, yo sé cuando estás enfadada conmigo y cuando estás contenta. Según si dices juro por el Señor de Muhammad o dices juro por el Señor de Ibrahim. ¿Qué necesidad tiene el profeta de esto, no? Fijaros. Pero es un hombre, es un esposo normal, ideal. Dice, yo sé cuando estás enfadada conmigo. Le da el derecho a su esposa a enfadarse también, ¿no?
y conoce, interpreta bien el lenguaje de su esposa. Era un hombre, dice ella, era un hombre sencillo, cosía su ropa, ordeñaba su cabra y colaboraba en las tareas de la casa. Dice, me dejaba subir sobre su rodilla para alcanzar la altura del camello. Si quiere subir a un camello, le ponía su rodilla así para que ella subiera encima. Todo esto en público. Un día, esto es un hadith muy largo, muy largo. Un día, Aisha radiyallahu anha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, estuvo en un encuentro de mujeres, 14 mujeres, amigas. Volvió a casa. Y en ese encuentro de mujeres, todas ellas, cada una de ellas, habló de cómo la trata su marido. Largo y tendido. Cuando volvió a casa, Aisha le contó todo al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le contó lo que dijo cada una de su esposo. Y a lo mejor cada una habló 5 o 10 minutos. El profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo escuchando todo este tiempo atentamente, hasta que terminó. Y cuando ella terminó, dijo, yo soy para ti como Abu Zar'a. Abu Zar'a era uno de las historias mencionadas, es decir, escuchó todas las historias, eligió la mejor de ellas, que era de una mujer que habló súper bien de su esposo, que la trataba con mucha generosidad y no le dejaba hacer las tareas de la casa, cosa muy exagerado todo. Y el profeta le dijo, yo soy para ti como Abu Zar'a, solo que yo no te divorciaré, porque Abu Zar'a se divorció de su esposa. Aquí lo que llama la atención es la capacidad de escucha de un hombre muy ocupado, de un hombre de Estado, de un profeta, de alguien que era muy demandado por la comunidad. Y aún así tenía tiempo para escuchar media hora a su pareja contándole historias de mujeres. Y luego le transmite un mensaje tranquilizante a su esposa y le dice, yo soy para ti como que era un ejemplo para las mujeres en el trato a su mujer, pero que yo no te voy a divorciar nunca. Esto es de lo más impresionante que hay sobre este tema. Aisha dice, el profeta era el hombre más generoso, el más amable, el más flexible, sutil, el más alegre y el más sonriente. Así es como lo describe su mujer. Otro de los puntos importantes en la preparación matrimonial es saber cómo resolver los problemas, porque no podemos decir que no va a haber problemas. No hay ningún matrimonio sin problemas. De hecho, el ejemplo que acabamos de citar es el mejor ejemplo de matrimonio, el profeta sallallahu alaihi wasallam, aún así tuvo sus pequeños conflictos, ¿vale? Por lo tanto, en un matrimonio siempre puede haber problemas, siempre va a haber problemas, en unos más, en otros menos, en algunos matrimonios más graves, menos graves. Podemos reducirlos, podemos minimizarlos, pero no podemos eliminar los problemas. Entonces, tenemos que entrar al matrimonio preparados, conscientes, sensibilizados de que un conflicto matrimonial no es el fin del mundo, de que va a pasar, que tengamos nuestra diferencia, nuestros problemas, y que tenemos que prepararnos para saber tratarlos, ¿no? Primero, un problema, cuando ocurre un problema, tenemos que saber que el problema es una señal de algo que hay detrás. De algo que hay detrás. Es decir, si yo discuto con mi pareja en algún momento y nos enfadamos uno con el otro, tengo que buscar el porqué, qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Es como cuando uno tiene fiebre. La fiebre no es en sí una enfermedad. Tiene que haber algo detrás. Se busca el origen. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a discutir sobre este punto? Pues a lo mejor porque llevamos un tiempo estresados, porque llevamos un tiempo sin dedicarnos tiempo uno al otro, o porque uno de los dos ha incumplido con alguna cosa,
hay que buscar el origen del problema, no centrarse en el problema aparente, ¿vale? No centrarse en que me ha levantado la voz o hemos discutido, nos hemos peleado. Buscar por qué hemos llegado a eso. Y a veces el problema puede ser una oportunidad de crecimiento en la pareja, si se trata bien. Si encontramos los motivos y las causas del problema, tratamos de evitarlas y tomamos ese punto como un nuevo punto de partida. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer en el caso de un conflicto matrimonial? Nunca debes abandonar el hogar, insultar, usar la violencia, implicar a otros, al menos al principio. No conviene desde el primer momento, desde el primer conflicto, implicar a la familia. No. Primero intentar al máximo, intentar hasta el último momento resolver los problemas internamente. El chantaje, la mentira, la amenaza con el divorcio, contar los secretos del hogar, todo esto nunca se debe hacer. Por otro lado, ¿qué es lo que se debe hacer? Dua, mucho dua, la calma, el diálogo, la objetividad. Objetividad significa, si yo estoy enfadado con mi mujer, pensar cómo valoraría yo esta situación si en vez de mi mujer fuera mi hija o mi hermana. ¿Cómo me gustaría que su marido actuase? Darle a mi esposa el trato que me gustaría que le diesen a mi hija en el futuro. Porque la vida es intercambios. Lo que tú hagas ahora, mañana se te hará a ti. ¿Vale? Eso es una de las graves consecuencias de la injusticia, es eso, es que vuelve hacia ti, es que la pagas. Si tú eres hoy, te crees fuerte, te crees superior y maltratas a tu mujer, el día de mañana eso mismo se hará con tu hija, con algo que te duele a ti, ¿vale? Entonces, en eso hay que ser muy objetivo, muy justo, recordar el pacto inicial, recordar el pacto con Allah, el inicio, los momentos, recordar también los momentos felices, lo que hemos compartido, todo. No permitir que un problema nos haga olvidar todo lo anterior. Escuchar atentamente a la pareja. Ser muy realista. Ser realista significa aceptar que el problema forma parte del matrimonio. Es normal que haya un problema. Rectificar, pedir perdón, abrir una nueva página, darse una nueva oportunidad, son las cosas que hay que hacer. Son las cosas que hay que hacer ante un matrimonio. Como dije antes, el gran ganador en un conflicto matrimonial es el shaitán, y no hay que darle esa oportunidad. Cuando nos encontramos ante un conflicto, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, primero cerrar esa puerta, dialogar, si estamos muy nerviosos, cambiar de momento, hacer el vudú, rezar 2 rak'at, volver, intentar alejar el shaitán de ese momento. Y luego tratar el problema, no olvidarlo, no, tratarlo, aclarar las cosas, resolverlo, pedir perdón uno al otro si es que nos hemos equivocado en algo, y ya está. Y eso se convierte en una oportunidad para reforzar la pareja y para mejorar la convivencia matrimonial. ¿Cómo podemos prevenir los problemas matrimoniales antes de que ocurran? Primero, la primera regla, cuida tu relación con Allah. Eso ya lo hemos dicho y lo repetimos. 2, aprende de otras experiencias, en el sentido de que hay muchos problemas a nuestro alrededor, muchos divorcios, muchos problemas. Uno aprende una persona lista, una persona sabia, es la que aprende de los errores de los demás. No espera que cometa los mismos errores, no esperar a que llegue a esa situación de conflicto, de pelea, no. Intentar prevenir todo eso antes. Si este camino ha llevado
a mi vecino, mis amigos a esta situación, yo intento no pasar por el mismo camino, intento evitarlo, ¿vale? Leer sobre el tema, sobre el matrimonio, sobre los problemas familiares. Hay mucha literatura, muchos libros, mucho material en internet sobre este tema. Pregúntale por tus defectos. Tu pareja es tu espejo, ¿vale? Viene bien de vez en cuando decirle, oye, dime mis fallos para corregirlos, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, ¿vale? En la pareja siempre tenemos que fijarnos en nuestros defectos, buscar nuestros defectos y buscar las virtudes de la pareja. Fijarnos mucho en las virtudes de nuestra pareja y buscar nuestros defectos, no al revés. Establecer un código de convivencia. Un código de convivencia significa que en nuestra casa tenemos un reglamento interno de, mira, pues las cosas que no se permiten en nuestra casa. Las cosas que... cómo se hacen las cosas, cómo... Mira, pues tenemos este día reservado para salir juntos, o tenemos este horario para salir, para entrar, o tenemos, no sé, cuando se hace un código, un reglamento interno, se evitan muchos problemas. Cuando hay una anarquía, cuando hay pues una vida sin normas, sí, pues, entonces es cuando surgen los conflictos. No, porque que a mí me molesta que hagas esto, que llegues tarde o que este día lo dediques a tus amigos. Pero es que no hemos acordado nada de esto, es que no, ¿vale? Siempre acordar las cosas para prevenir los problemas matrimoniales. Observa y detecta las emociones de tu pareja. Observa bien cuando está enfadada, cuando está alegre, cuando está molesta, e intenta intervenir. Lucha contra la rutina. No dejéis que la rutina invada vuestro matrimonio. Cumple antes de reclamar. Cumple antes de reclamar. Cumple de tu parte antes de exigir a tu pareja lo que tiene que hacer. Y lo más seguro es que cuando tú cumplas, ella también cumplirá. Pero no esperes a que se haga al revés. La regla 9, 0 problemas, no es la finalidad. No es posible que haya un matrimonio con 0 problemas, ¿vale? Siempre va a haber. Ahora, ¿podemos reducirlos? Sí, podemos. Sí. Y por último, no pierdas de vista sus virtudes. Como dice el hadith, cuando uno ve de su pareja un defecto, se fija en sus virtudes. Con estas reglas prevenimos llegar a los problemas matrimoniales, reducimos los problemas matrimoniales al mínimo y cuando ocurren estaremos capacitados para resolverlos, para tratarlos, resolverlos. Paramos aquí.